le hace daño a mi cerebro y a mi cuerpo el vivir el estrés, el vivir estresado. Vamos a hablar del estrés crónico. Y ahí hay otra hormona que es la responsable de este estrés, que es el cortisol. Ahora, cuando yo tengo ese estrés agudo, voy a producir la adrenalina y te repito, 30 minutos, 2 horas, va a disminuir y desaparece. Pero el cortisol es una hormona que tú y yo y todos fabricamos todos los días. Y hay un ciclo normal de producción de este cortisol. Normalmente, la producción más alta es en la mañana. ¿Por qué? Porque despertar es una crisis. Porque estás enfrentando el día. Es una crisis. Alguien que me entiende, por fin. Pues vas a enfrentar el día y tienes que echar a andar una serie de mecanismos de protección, ¿de acuerdo? Pero conforme va pasando el día tienes que ir bajando tus niveles de cortisol. Ajá. En la tarde tienes que tener un nivel más bajo y en la noche tienes que tener el nivel más, digamos, el menor. Sí. ¿Por qué? Porque si no es así, tu mente no se desconecta y no puedes entrar a las etapas profundas del sueño. Y entonces nos quedamos en la noche dándole vueltas a situaciones que nos están preocupando en la mente y obviamente no descansamos. ¿De acuerdo? Ahora, ese cortisol se produce con un ritmo, en una cierta proporción, pero cuando hay un exceso, eso va a tener una repercusión muy importante en muchas áreas, particularmente del cerebro. Entonces hay diferentes zonas del cerebro que tienen receptores para este cortisol. El área que más receptores tiene es una zona en la parte baja del cerebro que se llama hipocampo. Y el hipocampo es donde integramos la memoria. Entonces, una de las principales cosas que va a suceder cuando estamos bajo situaciones de estrés, vamos perdiendo la capacidad de memoria y esto es un factor de riesgo para problemas como Alzheimer y otro tipo de situaciones. Eso explica mucho la epidemia también que hay de Alzheimer en el mundo. Claro, entre otras cosas. Es que el Alzheimer no da por una sola razón, pero esta es una de las principales. Entonces, una vida súper estresada. Pero fíjate lo maravilloso que es el organismo. A ver, o sea, tienes este exceso de cortisol que está dañando tu hipocampo y te está afectando la producción de memoria. Entonces, ¿qué hace tu organismo? Dice, no, vamos a poner un control en ese sentido. Entonces, baja la producción de cortisol. ¿Qué sucede en el momento que bajas la producción de cortisol? Se desequilibra todo tu sistema inmune y en ese momento somos más sensibles y puedes empezar a desarrollar trastornos incluso de tu sistema de defensa que te pueden llevar a cáncer. Entonces, una cosa te lleva a la otra. O sea, estrés puede llevarme a Alzheimer, estrés puede llevarme a cáncer. Sí. Estrés puede llevarme a sistema inmunológico bajo y de ahí más fácil que me dé COVID y me dé cualquier cosa. Sí, a ver, vamos a ubicarnos un poquito. O sea, cuando yo te digo sistema digestivo, ¿en qué piensas? En la comida que me eché al estomaguito y lo está digiriendo. Y si te digo sistema cardiovascular, ¿en qué piensas? Mi corazón. Bueno, y si te digo eje neuroendocrino inmunológico, ¿en qué piensas? Algo en el cerebro que no entendí, pero está aquí arriba. Bueno, a ver, piénsenlo de esta manera. O sea, finalmente hay muchos sistemas de control en el organismo. ¿Okay? Este eje neuroendocrino inmunológico significa que nuestro cerebro está conectado con la producción de hormonas y eso a su vez está conectado con sistema de defensa. Entonces en cerebro integramos pues todas estas funciones, ¿ok? No nada más memoria, sino cómo percibimos el mundo, cómo nos conectamos con el mundo. Endocrino quiere decir hormonas y esto quiere decir hormonas de estrés, adrenalina, noradrenalina, cortisol, pero también van a influenciar, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, entre otras, y sistema inmune. Ahora, esto es una relación bidireccional, va en un sentido, pero también va en el otro. Piénsalo de manera muy sencilla. Cuando estás bajo estrés, ¿qué tanto tardas después de esto? ¿No te sucedió a ti con el COVID? ¿De caer con una infección? ¿Por qué? Pues porque tu sistema de defensa te dejó desprotegido, estabas vulnerable en ese momento. Pero al revés, ¿cómo te sientes cuando tienes una infección? Estás
gozoso y, o sea, estás, vamos a decir, del mejor humor y todo. Claro que no, te sientes deprimido, te sientes apachurrado. Sí. Eso es esa relación entre todo ese sistema neuroendocrino inmunológico. Entonces está caro vivir con estrés. Muy caro, muy caro. ¿Qué órganos específicos? Bueno, ya hablamos de las enfermedades que se derivan por el estrés. De algunas de las enfermedades. Algunas. ¿Qué otras enfermedades y qué órganos del cuerpo se ven afectados con el estrés? Otro de estos órganos, Marco, que cada vez empezamos a conocer más y tiene una relación muy importante en este sentido, es el sistema digestivo, la microbiota intestinal. Okay. Entonces, el tema de permeabilidad del intestino también es otro elemento que está influenciado por estrés. Sí. Normalmente, el intestino pues, es un filtro, ¿de acuerdo? Pero es un filtro que permite que entre al organismo aquello que tu cuerpo sí necesita y lo que no te sirve, lo eliminas, ¿de acuerdo? Ante situaciones de estrés, aumenta esa permeabilidad. Y entonces está permitiendo tu organismo que entren cosas que normalmente no deberían de llegar. ¿Cómo qué? Como alimentos que no han sido correctamente digeridos, como bacterias, fragmentos bacterianos o productos tóxicos de la flora intestinal. Y en el momento que estas cosas entran, pues automáticamente se produce un caos, hay una respuesta de tu sistema inmune ataca esos elementos, produce anticuerpos que te van a generar lo que tú me digas, artritis, rinitis, sinusitis, asma, problemas de tiroides, problemas neurológicos, etcétera. Y todo esto es por el mecanismo de estrés a nivel intestinal. Y todo esto, además del problema físico y horrible y que es carísimo estar enfermo, nos va restando productividad. Pero sin duda, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo le hago para hacer dinero? ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿Cómo le hago para tener más éxito en mi trabajo? ¿Cómo le hago para arrancar mi propio negocio si estoy enfermo? O sea, el estrés mata sueños. Mata humanismo, mata civilización. O sea, sí, es algo que no tenemos conciencia y que deberíamos de tener mucho más presente. Sí. Otra estadística, la Organización Mundial de la Salud dice que el exceso de trabajo y el estrés laboral provocan más de 745,000 muertes anuales en el planeta por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, que no sé qué es. Y el estudio demuestra que las muertes pueden ocurrir incluso décadas después de haber sufrido el estrés. Ese es otro tema, pero bueno, lo que está diciendo ahí es infartos cardíacos y lo que la gente conoce comúnmente como derrames cerebrales. De ahí vienen, del estrés también. Sí. Ok. Pero, a ver, este tema del estrés, pensamos en él simplemente por una vivencia inmediata. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Los primeros estudios que se hicieron para demostrar que el estrés trasciende generaciones se empezaron a hacer en Nueva York, en el Hospital Mount Sinai, en sobrevivientes del Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, gente que estuvo en campos de concentración. Wow. Fíjate lo interesante de esto. Evaluaron a personas que estuvieron en campos de concentración, obviamente mujeres que no estaban embarazadas en ese momento. O sea, no podías mantener un embarazo en esas condiciones en un campo de concentración, ¿de acuerdo? Pues este grupo de investigadores lo que hizo es midió un gen en particular en una zona que es la región en los cromosomas donde se produce el cortisol. Entonces sabemos que es esa zona donde está guardada toda nuestra información de la herencia que regula la respuesta a este estrés crónico, ¿de acuerdo? Midiendo un gen en particular, lo hicieron no nada más en la persona, sino en sus hijos y lo han hecho en sus nietos. Y resulta que hay mutaciones. No puede ser. Hay mutaciones de esos genes aún en la tercera generación y provienen del estrés que vivió antes del embarazo la abuela. O sea, es hereditario. Trasciende generaciones.